Buenas a todos. Prepárense para conocer el top 10 de datos curiosos que seguramente no conocías. Sin más vueltas, empecemos ahora mismo. Top 10. El cacao es una fruta. El cacao proviene del árbol conocido como Theobroma cacao, que significa alimento de los dioses. Este árbol crece en regiones tropicales alrededor del mundo, como América Central y del Sur, África y Asia. Los frutos del cacao, llamados mazorcas, son el tesoro que contiene las semillas de cacao o habas de cacao. Estas mazorcas tienen formas y colores variados, desde verde hasta amarillo, naranja o rojo, dependiendo de la variedad. Al abrir una mazorca madura, encontramos las semillas de cacao envueltas en una pulpa dulce y jugosa. Sí, el cacao es una fruta. Las habas de cacao son las semillas que utilizamos para hacer chocolate. Tienen una forma ovalada y están cubiertas por una capa protectora llamada almendra. Top 9. El famoso logotipo de Apple, la manzana mordida, se creó para evitar que se confundiera con una cereza. Cuando pensamos en Apple, lo primero que viene a nuestra mente es su distintivo logotipo, una manzana mordida. Pero, ¿por qué una manzana y por qué está mordida? Originalmente, la idea era representar una manzana completa. Sin embargo, se tomó la decisión de morderla para evitar que se dé la confusión con otra fruta, la cereza. Resulta que, en la industria tecnológica, los logotipos suelen ser reducidos a un tamaño muy pequeño. En esos tamaños diminutos, una manzana completa podría parecer una cereza. De esta manera, se crea un elemento distintivo que lo diferencia claramente de una cereza. A lo largo de los años, este logotipo se ha convertido en un símbolo reconocido a nivel mundial y representa la innovación, la elegancia y la creatividad de la marca Apple. Top 8. Bangkok ha sido reconocida como la ciudad más visitada del mundo. Bangkok, la capital de Tailandia, es una metrópolis vibrante y llena de vida. Su encanto único, su cultura fascinante y su mezcla de tradición y modernidad atraen a millones de turistas cada año. Una de las razones por las que Bangkok es tan atractiva para los viajeros es su impresionante patrimonio cultural. La ciudad alberga una gran cantidad de templos budistas, que son verdaderas joyas arquitectónicas. Los mercados callejeros de este lugar son una experiencia imperdible. Lugares como el famoso mercado flotante de Damnoen Saduek ofrecen una amplia variedad de productos locales, artesanías, comida deliciosa y una vibrante energía. Y no podemos olvidar la increíble gastronomía tailandesa. Bangkok es un paraíso culinario, donde los visitantes pueden deleitarse con sabores exóticos y auténticos platos tailandeses, desde el famoso pad thai hasta los picantes curries de coco. Top 7. La cola del quetzal puede llegar a medir hasta 1 metro de largo. El quetzal es un ave emblemática que habita en las exuberantes selvas de Guatemala y otras partes de América Central. Su belleza y singularidad lo convierten en un tesoro natural. Una de las características más llamativas del quetzal es su cola, que puede alcanzar una longitud de hasta 1 metro. Imaginen una cola tan larga en un ave. La cola del quetzal es colorida y elegante, con plumas largas y vibrantes que se extienden majestuosamente detrás de él mientras vuela entre los árboles. El quetzal es un habitante de los bosques nubosos y montañosos de Guatemala, donde encuentra su hogar entre la densa vegetación y la rica biodiversidad de la región. Debido a su importancia cultural y natural, el quetzal fue declarado ave nacional de Guatemala en reconocimiento a su valor simbólico y su contribución a la identidad del país. Top 6. Las arañas no son insectos, son arácnidos. Aunque arañas e insectos pueden parecer similares a simple vista, existen diferencias fundamentales en su anatomía y características. Los insectos tienen 6 patas, mientras que las arañas tienen 8. Esta es una de las principales distinciones entre ellos. Además, las arañas poseen 2 partes principales en su cuerpo, el cefalotórax, donde se encuentran los ojos y las piezas bucales, y el abdomen, donde se ubican los órganos vitales. En contraste, los insectos tienen 3 partes en su cuerpo, la cabeza, el tórax y el abdomen. Sus patas y antenas se encuentran en el tórax. Otra diferencia importante es la forma en que atrapan a sus presas.
Las arañas utilizan seda para construir intrincadas telarañas, mientras que los insectos no tienen esta capacidad. Top 5. Las tortugas pueden respirar a través de su cloaca. Las tortugas son criaturas sorprendentes que han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en diferentes entornos. Una de las características asombrosas de las tortugas es su capacidad para respirar a través de su cloaca. La cloaca es un orificio multifuncional ubicado en la parte posterior del cuerpo de la tortuga. A través de ella, realizan diversas funciones, incluida la respiración. Cuando las tortugas están en el agua, utilizan su cloaca para tomar oxígeno del agua y liberar dióxido de carbono. Cuando están en tierra, las tortugas pueden absorber el oxígeno del aire a través de su cloaca. Esta adaptación les permite respirar eficientemente tanto en el agua como en la tierra, siendo una característica única en el reino animal. Top 4. El pingüino emperador es la única especie de pingüino que vive exclusivamente en la Antártida. El pingüino emperador ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en el frío extremo y las condiciones adversas del continente antártico. Tiene un plumaje denso y resistente al agua, que lo protege del frío y del agua helada en la que nada. Además de esto, es el pájaro más alto del mundo, alcanzando una altura impresionante de hasta 1.2 metros. Esta característica física lo convierte en uno de los animales más grandes de su tipo. El pingüino emperador tiene un cuerpo grande y robusto en comparación con otras especies de pingüinos. Sus largas patas y su cuello alargado contribuyen significativamente a su altura total. Top 3. El nombre real de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts. Todos conocemos a la icónica muñeca Barbie, con su cabello rubio, su figura estilizada y su guardarropa lleno de moda. Pero pocos saben que detrás de ese nombre Barbie se encuentra un nombre completo. El nombre real de Barbie es Barbara Millicent Roberts, un nombre que fue creado para darle una identidad completa a esta famosa muñeca. ¿Pero quién es Barbara Millicent Roberts? Bueno, en realidad, ella es una joven imaginaria, un personaje ficticio que representa el espíritu y la personalidad de Barbie. Top 2. El idioma más hablado en el mundo es el chino mandarín, seguido por el español y el inglés. Según las estadísticas, el chino mandarín ocupa el primer lugar como el idioma más hablado en el mundo. Con más de 1.000 millones de hablantes nativos, el chino mandarín es utilizado en China y en otras comunidades chinas alrededor del mundo. En segundo lugar, encontramos al español, una lengua hablada por millones de personas en España, América Latina y otras partes del mundo. Finalmente, el inglés se posiciona en el tercer lugar de los idiomas más hablados en el mundo. El inglés es ampliamente utilizado como idioma oficial en muchos países y es considerado un idioma global de comunicación y negocios. Top 1. La famosa pintura La Noche Estrellada fue creada por Vincent Van Gogh durante su estancia en un asilo psiquiátrico. Vincent Van Gogh pintó La Noche Estrellada en 1889 mientras se encontraba en un hospital en Francia. Van Gogh había ingresado voluntariamente al asilo después de experimentar dificultades emocionales y trastornos mentales. Durante su tiempo en el hospital, encontró consuelo y una forma de expresión a través de su arte. La pintura captura una vista nocturna del paisaje con un cielo estrellado turbulento y enérgico. La representación del cielo lleno de estrellas, la luna brillante y los remolinos celestiales reflejan la intensidad de los sentimientos y la lucha interna que Van Gogh experimentaba en ese momento de su vida. ¡Qué increíbles datos hemos visto! Espero que el video les haya parecido zarpado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta para nunca perderse videos curiosos e interesantes de nuestro canal.